Este es un libro editado en 1976 en Estados Unidos. Es una edición de bolsillo, la cuarta. En este momento se llevaban vendidos 1 millón de ejemplares. Sin embargo, no es una novela ni es un tema polémico de actualidad, sino que el libro se refiere única y exclusivamente a un tema del pasado. A un tema del pasado muy sugestivo, pero que está ahí, que teóricamente no debiera interesarnos demasiado. El diluvio del Arca de Noé. Esto demuestra dos cosas. Primero, que en Estados Unidos se venden muchos libros. Y segundo, que los temas del pasado siguen interesando al hombre. Como si él estuviera empeñado en conocer sus raíces, conocer su propio origen, buscar su propia identidad. El tema al que se alude en el libro, y que, bueno, habrá supuesto ya a estas alturas algunos millones más de libros vendidos, es ese relato del diluvio bíblico. Comprobar, a lo largo de una investigación que en muchos casos fue exhaustiva, que lo que aparece en la Biblia, el libro más vendido, el auténtico bestseller de los libros, es un relato auténtico. No era una empresa descabellada. Ya hace mucho tiempo se viene comprobando desde un punto de vista arqueológico que muchas de las cosas, muchos de los relatos que aparecen en la Biblia no son pura ficción, ni mucho menos, sino que están reflejando acontecimientos que sucedieron en aquella época o épocas anteriores, que en cierto sentido la Biblia es una especie de crónica bastante exacta. Por ejemplo, se descubrió después a nivel arqueológico que los hititas mencionados en la Biblia existieron. Se comprobó que la tumba de Abraham existió tal o existe tal como está descrita en la Biblia, que la Torre de Babel fue también algo auténtico. Es decir, con un afán moralizador o con una línea más o menos tendenciosa, hay muchos hechos del pasado que aparecen reflejados en la Biblia de una manera exacta. La cuestión está en si ese diluvio, ese relato escalofriante que aparece en la Biblia, fue real también, fue auténtico o no. Los indicios, por eso que les decía antes, reflejaban que con toda seguridad, o al menos con mucha probabilidad, algo sucedió hace unos cuantos miles de años que aparece recogido de manera más o menos disfrazada en la Biblia. Pero un acontecimiento de esas características tan dramáticas, tan universales, tan catastróficas, sería demasiado admitir. Y el hombre de hoy es un hombre incrédulo por naturaleza, muy pragmático y que tiende a comprobar antes de asegurar, al menos desde un punto de vista científico. Este libro, escrito por uno de los autores es Elier, que es el productor de muchas de estas películas que estamos viendo de la Six Sun, de esta productora americana. En este caso el libro está escrito en colaboración con Balsiger. Es el resumen de esas investigaciones en torno a los hechos referidos al diluvio que aparecen en la Biblia, en torno a la personalidad de Noé, si fue auténtica o no, y en torno a la existencia de ese mítico arca. Y el resultado, la conclusión de esas investigaciones es que sí, que el diluvio existió, que el diluvio fue prácticamente universal, que hubo un hombre llamado Noé que correspondía a la descripción que de él se hace en la Biblia, que existió un arca hecha no para navegar sino para flotar, y como final que ese arca, que esa extraña nave, está en una de las laderas del monte Ararat. Todo ello lo verán ustedes, lo podremos ver ahora en la primera parte de una película que basada en este libro, recogiendo todo lo que en él se hicieron esta productora norteamericana, la Six Sun. Vamos a ver la primera parte y luego después haremos algunos comentarios. Existe una montaña al este de Turquía conocida como Monte Ararat. Es una hermosa montaña, elevándose 5.500 metros sobre la frontera turca. Se cree también que esta montaña guarda uno de los más grandes misterios de la humanidad, ya que desde que el hombre empezó a escribir, lo ha hecho indicando que el monte Ararat es donde desembarcó el arca de Noé. La película que ahora van a ver ustedes intentará descubrir este misterio que data desde hace 5.000 años. Trataremos de determinar si la historia de Noé es verdadera y si el arca, de hecho, descansa en los declives del monte Ararat. En nuestra búsqueda, examinaremos la veracidad histórica de la Biblia. Experimentaremos la historia de Noé. Investigaremos las posibilidades de una inundación universal. Reviviremos las muchas aventuras de las expediciones que han escalado el monte Ararat buscando el arca. Y tomaremos parte en un gran número de impresionantes nuevos descubrimientos. Esta pudiera ser una de las películas más increíbles que hayan visto, pero los hechos que presentaremos son verídicos.
Digamos que el redescubrimiento del Arca de Noé y el establecimiento científico de este hecho representan el descubrimiento arqueológico más grandioso. El redescubrimiento del Arca de Noé conducirá a serias dudas acerca de las más importantes teorías de la ciencia moderna. Todos estarían impresionados, sorprendidos e intrigados si el Arca de Noé fuera descubierta en Ararat. Si el Arca de Noé está ahí, esto será la comprobación de que la Biblia, aún en sus primeros capítulos del Génesis, no es poesía ni mito, sino historia fidedigna. En busca del Arca de Noé. Son millones de personas, cristianos, judíos y musulmanes, los que conocen esta historia. Noé y su arca. Es una historia que se nos enseña desde niños. Disfrutada en todas las edades. Una historia tan importante y tan emotiva que ha sobrevivido durante 5.000 años y aparece en cada una de las más destacadas culturas. Durante más de 1900 años, la historia de Noé ha sido generalmente aceptada como un hecho. Pero durante el siglo pasado, con el advenimiento de investigaciones científicas más agresivas, los escépticos han surgido. Han marcado la historia como una dudosa combinación de realidad y fantasía. Han dicho que la historia de Noé, como aparece en la Biblia, no es más que una leyenda. Así que en nuestra búsqueda del Arca de Noé debemos empezar por consultar la sección de la Biblia donde aparece la historia de Noé. Debemos intentar determinar si la Biblia es fidedigna, si es en verdad una historia real de las civilizaciones antiguas, aun cuando algunos piensen que es presuntuoso el tratar de comprobar la Biblia. Hay algunos que trabajan vigorosamente para lograrlo. Tenemos a historiadores, arqueólogos, estudiosos. Y casi todos los días, algo que se descubre arroja nueva luz en los aspectos históricos de la Biblia. El Génesis menciona la construcción de la Torre de Babel o Babilonia en una ciudad que se enorgullecía de ser la capital del mundo. Los arqueólogos han luchado durante mucho tiempo por encontrar la histórica torre. Ahora creen haberla encontrado. Indicaciones de una gran torre en forma piramidal llamada Zigurat han sido localizadas en el valle de Mesopotamia, cerca de la antigua Babilonia. Informaciones históricas muestran que el rey inició la construcción de la más alta torre de la época, solo para abandonarla, dejándola inconclusa por siglos. El capítulo 10 del Génesis es conocido como la Tabla de las Naciones. Es una descripción del mundo y de sus líderes después de la era de Noé. La Tabla de las Naciones relata en dónde reinaron los hijos, nietos y bisnietos de Noé. Al hacerlo, refleja con precisión el estado geopolítico del mundo en esa época. Durante mucho tiempo, la Biblia aludió a un imperio que los arqueólogos no habían podido ubicar, hasta que finalmente en 1906, Hugo Winkler descubrió unas tablillas en el centro de Turquía que confirmaban la existencia del imperio hitita. El Génesis dijo que existía, la ciencia lo confirmó. La mayor parte del Génesis se refiere a la historia de Abraham, el patriarca de los judíos. Se dice que Abraham nació en el año 2000 a.C. en la ciudad de Ur, en Sumeria. Abraham viajó de Ur hacia Canaán. Una vez más, los arqueólogos han encontrado pruebas de que ahí también, tal como lo dice el Génesis, existió una civilización floreciente. La tumba de Abraham se encuentra en Hebrón. Su historia confirma de nuevo el drama de su existencia, su historia tal como la cuenta el Génesis. Uno de los arqueólogos que ha dedicado 25 años al estudio del Medio Oriente es el Dr. Philip Hammond. Le hemos pedido al Dr. Hammond que nos informe acerca de la exactitud histórica de la Biblia. Por supuesto, la arqueología no intenta probar a la Biblia en un sentido estricto. Por otro lado,
Los arqueólogos desde prácticamente los inicios del trabajo en el Medio Oriente han descubierto un gran número de piezas que consideramos arqueológicas y que de hecho apoyan los fundamentos del material bíblico. En Hebrón, por ejemplo, haciendo excavaciones cerca del Golfo, descubrimos que el sitio había sido habitado durante un largo periodo y al acercarnos al periodo bíblico estudiado, descubrimos que los muros principales se apegaban ciertamente a las fechas bíblicas en un margen muy amplio. Algunos otros lugares han aportado tipos similares de material. Encontramos en Jericó que los materiales bíblicos nos indican que el lugar estuvo deshabitado por un cierto periodo al considerarlo tabú. Y después fue habitado en la era del hierro y esta es la situación con la que nos encontramos, por lo que frecuentemente el apoyo arqueológico para las historias bíblicas, fundamentos bíblicos, es muy fuerte. Los investigan más profundamente en las arenas del Medio Oriente, nuevas pruebas son aportadas a la exactitud histórica de la Biblia. Tenemos pruebas de ciudades tales como ciudades mencionadas en la Biblia, pero ocultas durante siglos bajo la imponente belleza de la Tierra Santa. Estas son ruinas resonantes con los ecos de nuestra herencia. El Génesis es entonces un notable documento histórico, y es en el Génesis donde encontramos la historia de Noé. La siguiente etapa en nuestra búsqueda del Arca de Noé será examinar la historia de Noé de acuerdo a la Biblia. La historia comienza con el descontento de Dios con el mundo que había creado. La Biblia nos dice que Dios observó la corrupción y violencia del mundo y debido a los muchos pecados del hombre decidió destruir la tierra y a todos los que la habitaban. Pero existía un hombre en ese entonces que encontró la gracia a los ojos de Dios. Este era Noé, un hombre justo que obedecía a Dios. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas vivían en la tierra de Sheripak, un lugar del Medio Oriente ahora conocido como Irak. Sabemos muy poco acerca de Noé. Todo lo que sabemos aparece en el libro del Génesis, que él y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, eran hombres de fe, y que resistieron toda la maldad y corrupción de sus días. Y mientras los otros se entregaban a la perversidad, Dios habló con Noé. Pidió a Noé que construyese un arca de madera que la acondicionara como un hogar no solo para su familia, sino para un macho y una hembra de todas las criaturas que caminaran y volaran en la tierra. Se le dijo a Noé que habría un gran diluvio, una inundación que ahogaría a todas las criaturas. Solo los que estuvieran en el arca sobrevivirían. Sus instrucciones fueron construir un arca de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Se le dijo que pusiera ventanas en el arca, un codo abajo del techo y que construyera la puerta a un lado. El arca debería tener 3 niveles y la madera debería ser cubierta con brea. Durante años, Noé y su familia trabajaron construyendo el arca. Y durante su construcción la gente solía reunirse para ridiculizar a Noé. Pero Noé ignoró las burlas de sus vecinos y finalmente el arca quedó terminada. Noé hizo lo que el Señor le había ordenado. Reunió a 2 de cada una de las criaturas vivientes, un macho y una hembra. Los animales siguieron a Noé mansamente. La Biblia dice que Dios comunicó a los animales sobre su próxima destrucción. Los animales sabían que Noé era su amigo. Mientras continuaba reuniendo los ejemplares, su familia se alistaba para el largo viaje por iniciarse. Se construyeron jaulas, se almacenó heno y se recolectó suficiente comida. Ven acá. Pronto los animales
animales estuvieron reunidos y las provisiones listas. Noé y su familia empezaron la difícil tarea de cargar el arca. Todos ayudaban, o intentaban hacerlo. Habiendo embarcado los víveres y los animales, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de estos subieron al arca. Pero no había señales de lluvia y los vecinos se burlaron de Noé. Se reían del anciano que había construido un gigantesco barco que no tenía timón, ni remos, ni velas. Los días pasaron y todavía no había señales de lluvia. El grupo de espectadores aumentó y empezaron a especular cuánto tiempo más Noé permanecería en el arca antes de renunciar a su idea de una inundación. Durante 7 días y 7 noches, Noé y su familia vivieron en el arca esperando a que principiara la lluvia. Digamos una plegaria. Empezó a llover. La lluvia principió, suavemente primero, y los vecinos se burlaron. ¿Es tu inundación? Pero mientras el cielo estallaba en rayos y truenos y la lluvia caía en torrentes, los vecinos se dieron cuenta de que nunca habían experimentado una tormenta similar. Podían escuchar al pueblo golpeando el arca, pero las instrucciones de Dios eran claras. A su pesar, Noé cerró la ventana.
hace 5000 años, la lluvia cayó en grandes torrentes del cielo, y las aguas subterráneas brotaron cubriendo la superficie de la Tierra. La lluvia siguió cayendo durante 40 días y 40 noches. Las aguas subieron hasta que la más alta montaña estuvo cubierta bajo 7 metros de agua. Todo lo que vivía y se movía en la tierra pereció en la gran inundación. Todo, excepto los que flotaban en las aguas dentro del arca. Y su carga fueron azotados por la lluvia, los fuertes vientos y arrojados por las aguas del diluvio. Y mientras se dedicaban a sus diarias tareas de cuidar a los animales, ni siquiera sabían si las aguas algún día bajarían. Al 40º día, la lluvia finalmente cesó y la vida continuó en el arca. ¿Quieres ayudar? Golpéala, golpéala. Luz. ¡Madre! ¡Padre! ¿Qué sucede, cariño? Mira. Luz de sol. Ha dejado de llover. Ahora podremos salir del arca. Debemos ser pacientes. El Señor no nos ha indicado cuándo podremos habitar la tierra nuevamente. En 2 ocasiones, Noé envió a una paloma fuera del arca esperando que encontrara tierra firme y vegetación. Si hay tierra, la encontrará. La primera vez, la paloma regresó al arca sin haber encontrado tierra firme. Aquí está. Pero la segunda ocasión, la paloma regresó al arca llevando una rama de olivo en su pico. Noé había estado en el arca durante 5 meses flotando en las aguas antes de descansar en el monte Ararat.
Durante el 8º mes, otras cimas de montañas se hicieron visibles. Buenos días, hijos. Buenos días, padre. En el 9º mes, Noé hizo una oración en el techo del arca para así poder examinar la montaña. Pasaron cerca de 3 meses antes de que Noé decidiera que era seguro abandonar el arca. Habían permanecido en ella durante 375 días. Todas las criaturas del arca descendieron por las colinas del monte Ararat para repoblar el mundo. Noé construyó un altar al Señor y debido a su lealtad, el Señor prometió que nunca habría otro castigo así. La historia de Noé de acuerdo con la Biblia. ¿Pero es cierta? ¿Pudo el arca ser construida para mantenerse a flote durante 13 meses? ¿Pudo transportar a todos esos animales? ¿Estuvo la tierra realmente cubierta con agua? Y finalmente, debido a que la madera del arca fue cubierta con brea, ¿existiría evidencia de su existencia en el área conocida como Ararat? Todas estas son preguntas válidas. Y en la búsqueda del arca de Noé son estas las preguntas que deben ser examinadas. Podemos principiar aquí, en este laboratorio de geología, mientras examinamos la evidencia de la posibilidad histórica del diluvio universal. Una inundación así debería haber dejado inmensos depósitos de sedimentación en todo el mundo. Se ha estimado que más del 75% de la superficie del globo es de naturaleza sedimentaria. Los Estados Unidos tienen inmensos depósitos sedimentarios en California, la altiplanicie de Colorado y las llanuras del Medio Oeste. Sin embargo, la India tiene los más profundos depósitos de sedimento hasta ahora conocidos, 20.000 metros de profundidad. Los geólogos han encontrado depósitos de sedimento alrededor del mundo, en donde los restos fosilizados de animales y plantas, en ocasiones de diferentes regiones, depositados en una gran tumba. La transportación poco usual y la rápida sepultura son indicaciones normales de una inundación. Un ahora una atracción turística en Lincoln, Wyoming, es otro de los ejemplos de un depósito conteniendo una gran variedad de extraños restos: lagartos, hojas de peces de mar profundo, tortugas, mamíferos y muchos tipos de insectos. Probablemente uno de los más grandes descubrimientos que indican una inundación universal son los depósitos de lignito en Alemania, en donde los científicos han determinado que una mezcla de plantas, animales y aún insectos de todas las áreas climatológicas del mundo están enterrados en una fosa común. En 1929, el destacado arqueólogo inglés Sir Leonard Woolley confirmó que dicha inundación ocurrió en el valle del Tigris-Éufrates, conocido por los científicos como la cuna de la civilización. Durante una excavación en la ciudad de Abram, Ur, Woolley descubrió que debajo de las capas de civilizaciones sucesivas había como 4 metros de lodo. Lodo sin ninguna huella de la presencia del hombre. Y después, bajo esta capa de lodo, Woolley descubrió huellas de otra civilización, ruinas de viviendas humanas, la presencia de la vida. Este descubrimiento prueba que durante un tiempo en esta zona la vida estuvo ausente y las inundaciones presentes. Una mayor prueba de este diluvio se confirma con estos y otros objetos fosilizados, todos localizados en la cima de la más alta montaña del mundo, el monte Everest. Asimismo, los geólogos que han escalado el monte Ararat han descubierto cristales de sal. Los análisis de estos cristales de sal nos muestran que provienen de agua de mar, prueba de que la montaña fue alguna vez cubierta con agua de mar. Sí, a través del mundo la evidencia de una inundación es abrumadora. Parece no existir duda de que en alguna ocasión la Tierra fue azotada por un gran diluvio. Pero
¿O qué pudo haber causado tal catastrófica inundación mundial? ¿Qué sucedió en la Tierra hace 5.000 años que pudiera haber ocasionado que aún las más altas cimas se cubrieran con agua? Para encontrar la respuesta, he venido a este observatorio para charlar con Roger Rusk, profesor emérito de física de la Universidad de Tennessee. Hola. Hemos estado investigando la posibilidad de un diluvio universal. Y como parte de nuestra investigación surge la pregunta acerca del posible movimiento del eje de la Tierra. ¿Está dentro de las posibilidades científicas? Sí, George Dogwell de Australia aportó la teoría de que existía un ángulo de 90 grados en su camino alrededor del Sol. Y que tuvo una dislocación de algún tipo que la llevó a cerca de 26 grados y que ha vuelto a su posición estable de 23 grados y medio. ¿Pero no sería un movimiento de ese tipo algo terriblemente violento? ¿Qué lo pudo originar? Pues varias cosas podrían originarlo. Existen agentes. Un cometa que se estrellara en la Tierra sería uno. Ajá. Y un asteroide estrellándose podría ser otro. Ahora, si en realidad existió dicho cambio, ese movimiento, ¿qué resultados inmediatos podría tener en la superficie de la Tierra? ¿Podría originar las condiciones para un diluvio universal? ¿Alteraría los océanos y en general el mundo entero? Esta idea fue expresada en una reunión internacional de geólogos petroleros hace varios años. La idea indicaba que en un ajuste de costas como ese, si el manto central se moviese en direcciones opuestas, la órbita de giro no puede cambiar, siendo muy lenta, mientras que la respuesta de los océanos sería instantánea, y el océano sería azotado desde sus profundidades y arrojado a la profundidad en el otro extremo. ¿Quiere decir que todo un océano podría simplemente desbordarse, cubrir la Tierra, destrozando todo en su camino y después gradualmente volver a su cauce? Sí, es perfectamente plausible. Bien, profesor, ¿podría el movimiento del manto entonces ocasionar una acción volcánica muy violenta? Ah, sí, una tremenda acción volcánica. Y esto originaría una fuerza de tremenda precipitación. Verá, quizá en aquel entonces, hace mucho tiempo, existía una cubierta alrededor de la Tierra como ahora la tienen Venus y Júpiter. Un perfecto estado de situaciones para el planeta. ¿Un planeta en las sí, nubes? señor, una completa cobertura de nubes. Formada de vapor y gotas de agua con cristales de hielo en la cima, como las nubes Cirrus de ahora que son cristales de hielo. Y si tuviéramos una actividad volcánica, se originaría mucho de este polvo. Entonces tendríamos una condensación de humedad alrededor de estas partículas de polvo que serían nuclearizadas y esta cubierta se precipitaría rápidamente. Entonces, si tuviéramos en realidad esta dislocación, acción volcánica, movimiento del océano, rompimiento de la cubierta de la Tierra, el cambio, de hecho, de todo lo que acontecía, todo esto coincidiría más o menos con la leyenda del diluvio universal que virtualmente destruyó toda forma de vida. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace entonces, de acuerdo con esta teoría, que pudo haber sucedido? Algo en el orden de 5 a 6.000 años. ¿Coincide aproximadamente con la historia del Génesis? Coincide muy bien, perfectamente. Coincide muy bien con nuestra idea del período entre la salida de Abraham y la época de Noé. Bien podría ser. Esta es una evidencia impresionante. Tanto geológica como arqueológicamente, todas las indicaciones nos llevan hacia un diluvio universal. Pero los hombres de la antigüedad dejaron otro tipo de huellas. Registros como el de la Biblia y las tablas cuneiformes de los egipcios que nos dicen muchísimo acerca de los importantes eventos del pasado. Ya que hemos determinado que la Biblia es arqueológicamente exacta, veamos si los documentos históricos de otras civilizaciones antiguas también apoyan la teoría de una gran inundación. Existen más de 200 narraciones de otras culturas respecto a dicho evento, y en cada caso la inundación fue provocada por un ser supremo, un hombre a quien se le pidió construir un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a un par de cada ser viviente. El arca flotó y finalmente descansó en lo alto de una montaña. Los antiguos griegos pensaban que provenían de la segunda generación de hombres, ya que la primera había perecido en el gran diluvio. Un hombre, Deucalión, tan puro en espíritu como Noé, fue seleccionado para construir un arca a fin de salvar a su esposa e hijos y llevar en ella un macho y una hembra de cada especie. Escaparon de la inundación y sobrevivieron de acuerdo a la leyenda griega para iniciar una nueva vida en lo alto de la montaña. Al final de 1850, arqueólogos británicos encabezados por George Smith descubrieron las tablas de arcilla cuneiforme cuando localizaron la biblioteca del rey Asurbanipal. 3 de estas tablas contaban la historia que ya ellos conocían, la historia de Noé y el arca.
En América existen cerca de 40 diferentes narraciones indias sobre el diluvio. Los indios navajos pensaban que el Gran Cañón era resultado del diluvio universal. Otras tribus indias creían que la inundación fue ocasionada por la ira de los monstruos que habitaban en el fondo del mar. La historia continúa explicando que un indio fue salvado de la inundación en una canoa que el héroe había construido y que el hombre había llevado animales a bordo con él. La canoa atracó en lo alto de la montaña después de que las aguas bajaron. Los indios creían en todas estas narraciones sobre la inundación mucho antes de que fuesen expuestos a los europeos y sus conceptos cristianos de la inundación. El hecho de que existió una gran inundación y de que el hombre sobrevivió está asentado en la historia. Pero el que Noé y su carga viviente hayan sobrevivido a la inundación como pasajeros a bordo del arca debe todavía ser probado. Los arqueólogos coinciden en que si el arca navegó en las aguas del diluvio, su existencia puede ser probada al encontrar algún artefacto antiguo que le pertenezca. Un pedazo de la madera con que se construyó, una vasija o una herramienta, algo que pruebe que Noé y su familia existieron y que en realidad vivieron a bordo de la nave. Pero para encontrar dicha prueba se debe saber dónde buscar. Se debe saber dónde atracó el arca cuando las aguas bajaron. Se deben localizar las montañas de Ararat a las que se refiere el libro del Génesis. Aquí en el este de Turquía, debido a las leyendas locales, esta hermosa montaña legendaria es llamada la montaña del mal por los kurdos, la montaña del dolor por los turcos y la madre del mundo por los armenios. Nosotros la conocemos como el monte Ararat, el lugar de desembarco de Noé y de su arca. Localizada en la frontera que separa a Turquía de la Unión Soviética, ambas, la historia y la leyenda local, apoyan la historia bíblica de que el arca atracó aquí en el monte Ararat. Los turcos llaman al monte Ararat Agritak, que quiere decir montaña del arca, y los persas la llaman Kokino, que quiere decir montaña de Noé. Y es poco probable que exista un lugar cerca del monte Ararat cuyo nombre no nos recuerde la historia de Noé. En Nerivan, una ciudad que parece surgir de las páginas de las Mil y una noches, los estudiosos afirman que fue ahí donde Noé construyó su primera casa. Erivan se traduce como la primera aparición. Aquí en la falda de la cañada de Ajora se encuentra parte de la reconstruida antigua ciudad de Ajora que fue completamente destruida por un terremoto en 1840. Argurí, otro nombre para Ajora, significa la plantación del vino. Según los historiadores, el cultivo del vino europeo se originó en esta zona donde Noé, de acuerdo a la Biblia, plantó una viña. Y en los poblados y villas que rodean el monte Ararat, los vecinos, conocidos como kurdos, creen que el arca de Noé descansa en la montaña. Los kurdos también creen que la montaña está maldita y muy rara vez intentan escalarla. Ararat es una montaña volcánica de cerca de 6.000 metros de altura, con su cima permanentemente cubierta con glaciares y nieve. Rara vez se puede observar la cumbre. La neblina no solo cubre la cima, sino que ocasiona ventiscas durante todo el año. A menores alturas prevalecen las tormentas eléctricas. En ocasiones el sonido de los truenos no es tal, sino una reacción en cadena de ecos originados al arrojar el viento gigantescas piedras que se estrellan en las laderas del Ararat. Existen narraciones recientes de alpinistas que murieron al ser golpeados por estas rocas que podían escuchar pero no ver debido a la neblina. Otro de los aspectos traicioneros de la montaña es la total falta de árboles para utilizarse como refugio o para fogatas. La falta de agua debido a que la nieve derretida se filtra rápidamente a través de las rocas porosas hacia los ríos subterráneos. Y en las elevaciones cubiertas por la nieve hay grietas de más de 35 metros de profundidad que no son descubiertas hasta que la tragedia llega. La montaña es el hogar de algunas de las criaturas más negativas para el hombre, lobos que lo atacan y serpientes venenosas. El monte Ararat está cubierto por rocas sueltas y porosas, así que de cada 3 pasos que logra el alpinista normalmente resbala 2. Probablemente el más peligroso aspecto de la montaña sea la mala fortuna de los alpinistas al ocasionar grandes avalanchas de nieve y de rocas simplemente al dirigirse la palabra uno al otro. Los hombres que han escalado de hecho el monte Ararat es John Morris. Le pedimos que nos contara algunos de los peligros con los que se encontró en su expedición. Una de las cosas más difíciles es en relación al tiempo. El monte Ararat es la única montaña cubierta de nieve en toda la región. Así que la evaporación que se origina en la falda de la montaña se condensa alrededor de las 2 o 3 de la mañana todos los días. Normalmente en la mañana, si no hay mal tiempo en el área, la montaña es totalmente cristalina, con una vista maravillosa. Pero después, alrededor de las 10, la neblina comienza, y antes de las 2 o 3 de la tarde, casi todos los días, hay una tormenta en Monte Ararat, y casi siempre esta tormenta viene acompañada de rayos y truenos.
Quizá lo más terrible que nos ha sucedido en esa montaña fue una vez en que 3 de nosotros escalábamos a 4000 metros de altura en la montaña cuando nos atrapó una ventisca que se convirtió en tormenta eléctrica, y antes de que terminara, los miembros de la expedición fuimos sacudidos por un rayo. Sé que la mayoría de las personas que son atacadas por un rayo normalmente no tienen oportunidad de contarlo. En realidad, por un momento yo también pensé que no tendría esa oportunidad. 2 de nosotros estábamos totalmente paralizados de la cintura para abajo, tendidos durante horas en la nieve. El otro compañero tenía amnesia por el impacto y caminaba golpeándose en las rocas. No sabía quién era o dónde estaba, no se daba cuenta de que se golpeaba contra las rocas, no se daba cuenta de nada. Yo no. Me disculpo del hecho de ser cristiano. Creo en Dios. Y estoy convencido de que Dios bajó a nosotros ese día y obró un milagro que nos permitió recuperar de nuestras heridas y continuar la búsqueda del arca. Sin embargo, a pesar de los peligros de la montaña y la superstición, 39 después de Cristo, la historia antigua nos indica la presencia del arca. Pero no ha sido sino hasta recientemente, cuando las expediciones importantes han escalado las peligrosas colinas del Ararat, que hemos tenido pruebas fehacientes de la existencia del arca. La aparente razón es el glaciar. El monte Ararat está cubierto por un glaciar y nieve espesa, y durante largos periodos los veranos no son lo suficientemente cálidos para permitir el deshielo y facilitar así el ascenso a la montaña. Debido a esto, no fue sino hasta 1829 cuando el monte Ararat pudo ser escalado con éxito. El hombre que lo logró fue el físico alemán Dr. Friedrich Parrot. Había escuchado rumores de que en el monasterio armenio de Echmiadzin existía una cruz que se decía estaba hecha con la madera sagrada del arca de Noé. Parrot describió la cruz como de un color café rojizo, midiendo 30 por 20 centímetros y alrededor de 3 centímetros de grueso. Después de observar la cruz, viajó al Ararat a una altura de 2500 metros. Allí visitó el monasterio de San Jacobo. Se decía que en ese lugar se encontraban los antiguos manuscritos y reliquias de Noé. El monasterio contenía invaluables restos de la grandiosa jornada de Noé. Parrot continuó ascendiendo y alcanzó con éxito la cima del peligroso monte Ararat, pero nunca localizó el arca. Justamente 11 años después, en 1840, hubo un terrible terremoto. El monasterio, así como los 2000 habitantes de Ajora, fueron cubiertos con ruinas durante la destrucción de junio de 1840. Nadie supo. Inmediatamente después del terremoto, que ocasionó muerte y destrucción en todas las villas en los alrededores de Ararat, las autoridades turcas enviaron equipos de trabajadores hacia la montaña para construir barreras protectoras contra las avalanchas. Uno de estos equipos informó del descubrimiento de la parte delantera de un antiguo barco sobresaliendo del glaciar. La expedición dijo haber visto el arca a 5000 metros de altura. Aseguraron haber visto varios pesebres y jaulas en el interior de la gran embarcación. El informe turco agregó interés adicional entre los científicos extranjeros de ese entonces. Durante todo el siglo pasado se realizaron exploraciones con la esperanza de encontrar pruebas físicas de lo que el informe de los turcos había dicho estaba allí. Hermann von Aberg conquistó la cima del Ararat en 1845. El coronel Kotsko de la Armada rusa alcanzó la cima en 1850. Un inglés, el mayor Robert Stewart, lo logró en 1845. Todos ellos enfrentándose a las temperaturas congelantes y sufriendo los efectos del trabajo a tales alturas, luchando con las ventiscas y avalanchas en una atmósfera enrarecida. Todos se encontraron con las supersticiones de la gente de la montaña, los kurdos,
y en algunas ocasiones, renegados kurdos se unían a las expediciones robando los campamentos y aún asesinando a algún explorador. Bien, como han visto ustedes en esta primera parte del documental, hay abundancia de medios, pero también hay abundancia de imaginación y de técnica. Por ejemplo, en las secuencias del diluvio están bastante bien resueltas. Hay un aspecto dentro de esta primera parte en el que a mí me gustaría insistir. Es la universalidad de ese diluvio pretendidamente universal. Por ejemplo, es curioso, ya lo menciona en esta primera parte, el que se encuentre en esa biblioteca del rey Asurbanipal, escritas en tablillas cuneiformes, se encuentra dentro de esa epopeya de Gilgamesh, escrita en el antiguo lenguaje de Akkad, se encuentre una descripción del diluvio. Ahí el Noé sumerio se llama Utnapishtim y pasa por las mismas circunstancias por las que pasaría Noé según el relato bíblico. Es avisado también por su Dios de que va a haber esta catástrofe, se le avisa para que, él se pueda salvar con su familia y también con una pareja de cada especie animal. Y la única diferencia está en que ese diluvio que aparece en el Gilgamesh dura únicamente 6 días, al cabo de los cuales Utnapishtim suelta también un pájaro, en este caso una paloma, para ver si las aguas han descendido o no. Cuando las aguas empiezan... Este es un libro editado en 1976 en Estados Unidos. Es una edición de bolsillo, la cuarta. En este momento se llevaban vendidos 1 millón de ejemplares. Sin embargo, no es una novela ni es un tema polémico de actualidad, sino que el libro se refiere única y exclusivamente a un tema del pasado. A un tema del pasado muy sugestivo, pero que está ahí, que teóricamente no debiera interesarnos demasiado. El diluvio del Arca de Noé. Esto demuestra 2 cosas. Primero, que en Estados Unidos se venden muchos libros. Y segundo, que los temas del pasado siguen interesando al hombre. Como si él estuviera empeñado en conocer sus raíces, conocer su propio origen, buscar su propia identidad. El tema al que se alude en el libro, y que, habrá supuesto ya a estas alturas algunos millones más de libros vendidos, es ese relato del diluvio bíblico. Comprobar, a lo largo de una investigación que en muchos casos fue exhaustiva, que lo que aparece en la Biblia, el libro más vendido, el auténtico bestseller de los libros, es un relato auténtico. No era una empresa descabellada. Ya hace mucho tiempo se viene comprobando desde un punto de vista arqueológico que muchas de las cosas, muchos de los relatos que aparecen en la Biblia no son pura ficción, ni mucho menos, sino que están reflejando acontecimientos que sucedieron en aquella época o épocas anteriores, que en cierto sentido la Biblia es una especie de crónica bastante exacta. Por ejemplo, se descubrió después a nivel arqueológico que los hititas mencionados en la Biblia existieron. Se comprobó que la tumba de Abraham existió tal o existe tal como está descrita en la Biblia, que la Torre de Babel fue también algo auténtico. Es decir, los hechos que presentaremos son verídicos. Creemos que
El redescubrimiento del Arca de Noé y el establecimiento científico de este hecho representan el descubrimiento arqueológico más grandioso. El redescubrimiento del Arca de Noé conducirá a serias dudas acerca de las más importantes teorías de la ciencia moderna. Todos estarían impresionados, sorprendidos e intrigados si el Arca de Noé fuera descubierta en Ararat. Si el Arca de Noé está ahí, esto será la comprobación de que la Biblia, aún en sus primeros capítulos del Génesis, no es poesía ni mito, sino historia fidedigna. En busca del Arca de Noé. Un afán moralizador o con una línea más o menos tendenciosa, hay muchos hechos del pasado que aparecen reflejados en la Biblia de una manera exacta. La cuestión está en si ese diluvio, ese relato escalofriante que aparece en la Biblia, fue real también, fue auténtico o no. Los indicios, por eso que les decía antes, reflejaban que con toda seguridad, o al menos con mucha probabilidad, algo sucedió hace unos cuantos miles de años que aparece recogido de manera más o menos disfrazada en la Biblia. Pero un acontecimiento de esas características tan dramáticas, tan universales, tan catastróficas, sería demasiado admitir. Y el hombre de hoy es un hombre incrédulo por naturaleza, muy pragmático y que tiende a comprobar antes de asegurar, al menos desde un punto de vista científico. Este libro, escrito por uno de los autores es Elier, que es el productor de muchas de estas películas que estamos viendo de la Six Sun, de esta productora americana. En este caso el libro está escrito en colaboración con Balsiger. Es el resumen de esas investigaciones en torno a los hechos referidos al diluvio que aparecen en la Biblia, en torno a la personalidad de Noé, si fue auténtica o no, y en torno a la existencia de ese mítico arca. Y el resultado, la conclusión de esas investigaciones es que sí, que el diluvio existió, que el diluvio fue prácticamente universal, que hubo un hombre llamado Noé que correspondía a la descripción que de él se hace en la Biblia, que existió un arca hecha no para navegar sino para flotar, y como final que ese arca, que esa extraña nave, está en una de las laderas del monte Ararat. Todo ello lo verán ustedes, lo podremos ver ahora en la primera parte de una película que basada en este libro, recogiendo todo lo que en él se dice, hicieron esta productora norteamericana, la Six Sun. Vamos a ver la primera parte y luego después haremos algunos comentarios. Existe una montaña al este de Turquía conocida como Monte Ararat. Es una hermosa montaña, elevándose 5.500 metros sobre la frontera turca. Se cree también que esta montaña guarda uno de los más grandes misterios de la humanidad, ya que desde que el hombre empezó a escribir, lo ha hecho indicando que el monte Ararat es donde desembarcó el Arca de Noé. La película que ahora van a ver ustedes intentará descubrir este misterio que data desde hace 5.000 años. Trataremos de determinar si la historia de Noé es verdadera y si el arca, de hecho, descansa en los declives del monte Ararat. En nuestra búsqueda, examinaremos la veracidad histórica de la Biblia. Experimentaremos la historia de Noé. Investigaremos las posibilidades de una inundación universal. Reviviremos las muchas aventuras de las expediciones que han escalado el monte Ararat buscando el arca. Y tomaremos parte en un gran número de impresionantes nuevos descubrimientos. Esta pudiera ser una de las películas más increíbles que hayan visto.